El primer tema técnico que vamos a ver en este curso son las amenazas de seguridad. Dicho sea de paso, esta parte de amenazas de seguridad es bastante teoría, por lo que puede ser muy tedioso. La verdad es de que el examen de CCNA de seguridad sí tiene mucha teoría en su parte del examen, por lo que aunque sea tedioso, realmente tenemos que estudiar y entender todos los términos que vamos a ver en esta parte de amenazas de seguridad. La primera parte del blueprint para el examen del CCNA de seguridad, Cisco nos dice que debemos de saber describir qué amenazas de seguridad se encuentran en las infraestructuras de redes modernas. Y un poco más a detalle nos dice que debemos de poder describir y listar cuáles son los métodos para eliminar esos ataques comunes en las redes. También describir y listar cómo podemos mitigar lo que son los gusanos, los virus y los troyanos. Y por último nos dice que también debemos describir cuál es la arquitectura que propone Cisco, que se llama Cisco Self-Defending Network, y que en algunos lados en español le ponen como la red que se autoprotege. Dicho sea de paso, realmente Cisco en su blueprint nada más nos da estos 3 puntos, que se ve que es muy poquito, pero la verdad es de que en el examen nos podemos encontrar mucho más teoría, que es lo que vamos a ver aquí. No nada más vamos a ver estos 3 puntos, sino vamos a ver toda la parte de teoría que nos podemos encontrar en el examen. Los ataques a una red se pueden clasificar de muchas maneras. La primera clasificación que vamos a ver es la que se refiere a un ataque interno y a un ataque externo. Un ataque interno significa que el mismo personal que trabaja en una empresa o en una compañía, los que trabajan ahí hacen el ataque, entonces es un ataque totalmente interno. Un ataque externo es aquel ataque en el que alguien que no trabaja para esa compañía es atacado. Los más serios el día de hoy son los internos. De hecho, las estadísticas dicen que de los ataques a una red, del 60 al 80% de esos ataques son internos. ¿Por qué tenemos ataques internos? Son varias las causas. Las principales son porque las mejores prácticas no se siguen. Por ejemplo, el tener password muy débiles, algunas aplicaciones que no les ponemos los parches, por ejemplo. La educación, hay veces de que la gente ataca a la red sin saberlo siquiera. Obviamente, si estamos hablando de una persona técnica que sí quiere hacer un ataque, entonces tiene toda la información de cómo está la red, qué elementos existen, entonces tiene una gran ventaja para poder atacarla. No tiene que descubrir cómo está la red. Él ya la conoce de pe a pa, sabe de qué pie cojea, entonces es mucho más fácil para alguien interno saber eso que alguien externo. Y finalmente, pues tiene acceso ya sea por medio remoto, por medio de un telnet, SSH, o tiene, por lo menos también puede tener el acceso físico, puede ir al closet de telecomunicaciones y ahí va a estar el switch o los switches, etcétera. Entonces, tiene todo el material necesario para poder hacer el ataque. ¿Qué tipo de personas son las que pueden atacar internamente una red? Pues aquellos empleados que por alguna razón están descontentos, o tan fácil de que corran a una persona y esa persona tiene acceso por medio de VPN hacia la empresa o hacia los clientes de esa empresa. Es bien sencillo el que se pueda conectar y atacar la red de diferentes maneras, porque como les comento, finalmente tienen información, saben exactamente qué está configurado y por qué. Saben que si le mueven algo de la configuración de un ruteador, por ejemplo, va a ser muy difícil, o puede ser muy difícil que sepan qué le movió exactamente, o tan fácil como borrar la configuración y reiniciar el router. Todo eso se puede hacer en un ataque interno y no necesariamente debe ser una persona que sepa cómo hackear una red, simplemente tiene la información de cómo entrar a ella. Los externos, como se pueden imaginar, sí hay un poco más de reto para poder atacarlo de manera externa, y finalmente el motivo por lo que se hace es para ganar dinero. Eso es lo que se busca el día de hoy. Antes, y estoy hablando de unos 4 o 5 años atrás, lo hacían mucha gente lo hacía por la fama. Muchos de los hackers lo hacían hacían virus o hacían gusanos
por la fama más que otra cosa. El día de hoy, como vamos a ver, lo hacen más que todo por dinero. ¿Y cómo se puede cómo se puede ganar dinero? Robando información. Esta parte de Network Performance se refiere a degradar una red, es decir, podemos lanzar un ataque hacia una red para que esté degradada y los servicios que ofrezcan no sean buenos. Por ejemplo, si 10.000, 100.000 personas en el mundo, o 1.000.000 o 10 millones se pusieran de acuerdo y todos le tiraran un ping a google.com, seguramente el que entrara a google.com iba a estar súper lenta la red porque va a estar muy ocupada respondiendo todos esos pings. Eso se refiere a un ataque externo, hablando de performance en la red. Hay muchas herramientas en la red que se pueden bajar gratuitamente para atacar redes. Y ahora los ataques son más con un objetivo. Antes los ataques eran nada más, como les comentaba, por la fama, entonces pues ahí mando el gusano y a ver a quién le llega. Pero ahora realmente los que atacan les interesa un objetivo. Entonces el ataque ya es el objetivo de la empresa A. Quiero atacar el server de la empresa A. Ahora ya es totalmente a un objetivo, no totalmente abierto. Claro, hay sus excepciones, como lo vamos a ver más adelante, de que todavía hay algunos ataques de que no es tan objetivo o no se van hacia un objetivo en particular. Pero la mayoría de los ataques ahora son de esta manera y de esos son los que debemos de tener más cuidado. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de seguridad en una red? Los objetivos de seguridad en una red son tres. La número uno es de que los datos sean confidenciales y esto quiere decir que nada más puedan ser vistos por la persona que los debe de ver nada más o por el sistema que los debe de ver. Que los datos sean íntegros. Esto quiere decir que en el camino en la red nadie los tomó, los cambió y los volvió a poner en la red. O que están en un disco duro, alguien entró, los cambió y los volvió a dejar ahí. Eso quiere decir integridad de los datos. Y la última es de que los datos siempre los podamos accesar, que los datos estén sin interrupción. Ahora bien, hablando de confidencialidad, la manera más sencilla para estar seguros es usando encripción. También se pueden usar firewalls, listas de acceso y passwords. Hablando de firewalls y listas de acceso, eso es como ya se podrán imaginar, qué redes pueden accesar cierto server o qué redes pueden llegar a ciertas redes. Firewalls y listas de acceso en este caso nos van a ayudar para lo mismo. Passwords se refieren a password, pueden ser desde password para entrar a los ruteadores, password para entrar a un servidor de Linux, a un servidor de Windows. Y la encripción, como les comentaba, es mandar los datos totalmente encriptados. La integridad, como les había comentado, es de que los datos no cambien en el camino. Y la parte de que los datos siempre los podamos accesar se refiere a que no existan ataques como el que les comentaba hace un momento, que es el DOS attack. DOS significa Denial of Service o negar el servicio. Ese ataque fue muy común en algún tiempo, ahorita ya no es tan común, pero todavía hay que estar preparados para ese tipo de ataques. Errores de excepción, que eso es hablar de errores en una aplicación por medio de los buffer overflow, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente es eso. Esas son las tres cosas, esos son los tres objetivos que debemos de tener en mente cuando estamos diseñando la seguridad en una red. Por lo regular, el proteger información no es barato. Es decir, si queremos que algo de información esté totalmente segura, nos va a costar dinero. Entonces, dependiendo de qué tan importante o qué tan secreta sea la información, debe de tener una clasificación. Entonces aquí podemos ver cómo, al menos en Estados Unidos, se clasifican los datos. Esto sí hay que saberlo para el examen. Recuerden que finalmente Cisco está en Estados Unidos y debemos de saber cuáles son las políticas de Estados Unidos y no las de nuestro país. Entonces, en el examen no nos van a preguntar cómo clasifican los datos el gobierno de México, sino cómo clasifica los datos el gobierno de Estados Unidos.
En este caso, el sector público, el gobierno y lo que es la parte militar de Estados Unidos tiene 5 tipos de clasificación para los datos. La primera es no clasificada y quiere decir de que no se requiere privacidad, entonces estos datos son totalmente públicos. Después existe la que se le llama sensitive but unclassified, es decir, no está clasificada pero sí tiene cierto valor, y si se sabe ese tipo de información lo que va a causar nada más es algo vergonzoso. El ejemplo que se me puede ocurrir es cuando Mónica Lewinsky se hizo famosísima, ¿no? Eso no es de que si se supiera iba a formar algo malo hacia el país, pero simplemente si era muy vergonzoso. La tercera es confidential o confidencial, y la información confidencial tiene una probabilidad de causar daño. Después tenemos la secreta, y la secreta se clasifica como secreta si existe una probabilidad que cause daño severo. Y por último tenemos la super secreta o la top secret, que la probabilidad es de que cause un daño muy grande. Entonces tenemos estos 5 tipos de clasificaciones para los datos, para el sector público, para el gobierno y para la parte militar de Estados Unidos. En el sector privado también tenemos clasificación de datos. Otra vez, es el sector privado de Estados Unidos, y sector privado se refiere a cualquier empresa. Aquí se manejan 4 tipos de clasificaciones. La primera es la pública, y esta por lo regular lo sabe todo el mundo, este tipo de información. Puede ser tan fácil que son los datos que están en la bolsa o los datos que se mandan por medio de marketing, etcétera. Está la información sensitiva o sensitive, que era la que muy parecida a la que habíamos en el sector público, en el que ese tipo de información realmente no hay ninguna amenaza de seguridad si se sabe, pero puede ser vergonzoso. Puede ser, por ejemplo, que el director de una compañía haya estado en la cárcel, por ejemplo. No va a pasar nada si se sabe, pero puede ser vergonzoso. Después tenemos la privada, y la privada es información secreta que se debe de mantener siempre actualizada, ese tipo de información. Y por último tenemos la confidencial, que esta información debe estar protegida de sobremanera. En la parte confidencial podemos tener, por ejemplo, la nómina, podemos tener, por ejemplo, cuáles son las estrategias de mercado, etcétera. Este tipo de información obviamente es súper confidencial, porque no queremos que la competencia sepa qué es lo que queremos hacer. Hablando de la nómina, al menos aquí en México, aunque en teoría es confidencial, todo el mundo sabe cuánto gana el vecino o cuánto gana tu compañero de trabajo, ya sea porque tu compañero de trabajo te dijo para presumir o te dijo para quejarse, pero la verdad al menos en México esta parte no es tan confidencial como debería de serlo. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para poder clasificar los datos, si van a ser, por ejemplo, secretos o super secretos o simplemente públicos? Lo más importante es el valor de los datos, esa es la número 1. Pero también tenemos que tomar en cuenta qué tan nuevos o qué tan viejos son esos datos. Ese es el punto número 2. El punto número 3 es la vida de esos datos que sean importantes. Por ejemplo, podemos decir la parte de cuando mataron a John F. Kennedy. Si vieron la película se podrán haber dado cuenta que el gobierno clasificó ciertos datos y dijeron que iban a ser públicos hasta cierta fecha. No recuerdo la fecha, pero entonces esos datos eran súper secretos en ese momento, pero al pasar el tiempo esos datos ya dejan de ser tan importantes y se les puede dar otra clasificación. Son los mismos datos, pero ya no tienen tanta utilidad el saberlos o que el público los sepa 40, 50, 60 años después que en ese momento en particular. Y por último, ¿qué tan personal son esos datos? Si es de una persona o si es de toda una institución. Entonces, estos son los 4 puntos
que se toman en cuenta cuando se clasifican los datos. Ya que vimos cómo se pueden clasificar los datos, ahora debemos de saber quién es el que los clasifica, quién es el que los cuida y quién es el que los usa. Son tres roles totalmente diferentes. El dueño o owner es la persona que debe de clasificar la información. Es decir, el dueño es el que va a decir si esa clasificación, esos datos deben de tener clasificación no clasificada, por ejemplo, o que sea super secreta o que sea secreta, etcétera. Él también debe ser el responsable de revisar los procedimientos para hacer esa clasificación. Es decir, no es nada más porque él dice que es secreta, debe ser secreta. Debe de haber un procedimiento y debe de ser revisado periódicamente. Ahora bien, el dueño le da la responsabilidad al custodian, es el que va a estar encargado de realmente tener esos datos seguros. ¿Cuáles son las otras responsabilidades que tiene el que guarda los datos? Es hacer backups, checar la integridad de los backups, ver si realmente si se están haciendo bien los backups, si es necesario el sacar la información de esos backups, y por último debe de seguir una política para mantener los datos de forma segura. Por último tenemos al usuario. El usuario es el que necesita esos datos. Obviamente él sabe que esa información es privada, entonces él debe de tener la responsabilidad de proteger esos datos. De nada nos va a servir que tengamos súper segura la información si el usuario final de esos datos la está divulgando. Y obviamente para propósitos específicos se utiliza esa información. Por ejemplo, si estamos hablando de la nómina, pues tal vez el que hace los cheques a los empleados debe de tener la información de cuánto gana cada quien para poder hacer el cheque. Pero eso no significa que el usuario deba de decirle a todo el mundo cuánto gana cada quien. Al hablar de seguridad, tal vez lo primero que se nos puede ocurrir en nuestra mente es hablar de firewalls, hablar de ruteadores con listas de acceso, etcétera, etcétera. Pero realmente el control de seguridad va más allá de eso. Existen tres métodos de control y es el administrativo, el técnico y el físico. El control administrativo se refiere a programas de entrenamiento. Eso se refiere a los empleados, el que estén entrenados de qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer. Es tener políticas de seguridad. Una política de seguridad son las reglas que se deben de seguir. Deberíamos también de tener en la parte administrativa el control de cambios o change management. El control de cambios, la verdad es de que en muy pocos lados lo he visto que lo tengan implementado. En otros lados lo he visto implementado y tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es de que si tienes realmente un buen control de cambios, te puedes dar cuenta que si algo falla, sabes exactamente qué se movió, etcétera. La gran desventaja que le veo a un control de cambios estricto es de que a veces nada más para prender una interfase te tardas 3 días en conseguir todos los permisos para ese control de cambios. Otra parte del control administrativo, por ejemplo, es hacer el login de los cambios de configuración, es decir, todo lo que nos manda un roteador cuando estamos haciendo un cambio, por ejemplo. Y otra cosa es el cuidar a los empleados, el verificar cuál es su background, por ejemplo, el saber si usan drogas, es una manera de verificar a los empleados. Otra es checar antes de contratarlos si tienen alguna vez han estado en la cárcel y por qué, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas sí se usa mucho en México y se usa underground. Realmente no es oficial, pero yo he visto que sí hay una lista negra en algunas empresas, se las comparten. Y les digo que yo la he visto porque una vez me tocó darle soporte a la PC donde tenían esta lista negra, que obviamente nadie debería de saber que existe. Y básicamente lo que está en esa lista negra es
personas que han corrido de las empresas que tienen convenio con esa lista, el por qué las corrieron, o cuando iban a contratar a alguien y no la contrataron porque había robado o había asesinado a alguien, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas sí se maneja bastante. Otro tipo de control es el técnico, que es el que deben de estar familiarizados, y claro que es lo que la mayoría de este curso va a ver. Aquí en la parte de teoría, en esta primera parte, realmente sí vamos a ver de todo, pero ya en lo demás del curso, después de este módulo, vamos a ver nada más la parte técnica. Y aquí pues ya tenemos los firewalls, los IPS, los routers con seguridad, los switches con seguridad, etcétera. Esa es la parte de los controles técnicos. También debemos de tener controles físicos, es decir, algo que pueda monitorear, como pueden ser cámaras, por ejemplo, tener barreras de seguridad, que puede ser tan fácil como una puerta cerrada, es decir, si tenemos un switch con toda la seguridad que quieras, pero la tenemos en un closet y ese closet no tiene llave, cualquiera le puede hacer un password recovery, o tan sencillo de apagarlo. Lo apagas y ya no van a tener red no sé cuántas personas. Entonces debemos de tener barreras de seguridad como pueden ser puertas. Protección de sistemas hablando del clima, es decir, en un data center es muy importante que tanto la temperatura como la humedad sean correctas, porque si cualquiera de las dos no es correcta pueden hacerle daño a uno o varios equipos. Y tener personal de seguridad, esto me refiero a guardias. Guardias de seguridad siempre son necesarios en este tipo de lugares de data center. Me tocó trabajar ya en dos data centers. El primero sí tenía bastante seguridad el poder entrar. Si conocen a Triara, Triara pertenece a Telmex, y lo que se dedica a Triara es a ofrecer servicios de hosting. En la parte de hosting puedes tener un data center ahí adentro con todas las ventajas que eso implica, ya que ellos ya tienen todo regulado, tienen una super fuente eléctrica, tienen el clima, tienen conexión a internet, etcétera. Entonces tú nada más vas a poner los servidores y tu equipo de telecomunicaciones. Entonces muchas empresas prefieren tenerlo ahí porque saben que es muy seguro. Y la verdad es de que para entrar a ese lugar teníamos que pasar 2 puntos de seguridad, y los requisitos para entrar eran bastante interesantes. Identificación, hacer un log en una libreta, en el primer checkpoint, por decirlo así. Te verificaban que no llevaras nada metálico. Si llevas algo metálico lo tenías que dar de alta, número de serie, etcétera, etcétera. Las computadoras, no se diga, te le tomaban foto casi, creo. Tenían una seguridad increíble, entonces créanme que es una parte muy importante en un control de seguridad. De nada sirve que tenga los equipos súper seguros, hablando en la parte de configuración, si cualquiera puede entrar a un sitio y apagar el equipo, o cualquiera puede entrar a hacerle un password recovery y cambiar la configuración, por ejemplo. Entonces la parte física de seguridad también es importante el tenerla en cuenta. También tenemos lo que son los tipos de control. Los tipos de control podemos ver que son tres, que son los preventivos, los persuasivos y los detectores. Esos tres tipos de control pueden asociarse a los que acabamos de ver, que son los administrativos, los técnicos y los físicos. El preventivo se refiere a prevenir que los datos sean accesados. El persuasivo es cuando ya alguien entró al sistema o al lugar y queremos que no haga nada, aunque ya haya entrado. Y el detector es cuando pues ya accesaron los datos y todo, pero nos vamos a dar cuenta de alguna manera. Por ejemplo, en la parte técnica, el preventivo podría ser el ponerle un user y un password a un router. Ese es el preventivo. El persuasivo o deterrent es, por ejemplo, el que si alguien ya tiene el user y el password y entra, le sale un banner diciéndole que si hace mal uso será perseguido por la ley.
Y por último, el detectivo o el detective puede ser, por ejemplo, un log que genere una alarma cuando cambia la configuración. Hablando del físico, el preventivo, por ejemplo, puede ser de que para poder entrar a un sitio tengas que entrar con una identificación, el ponerte en una libreta tu nombre, etcétera. El persuasivo podría ser de que, por ejemplo, suene una alarma si entras a un lugar que no deberías. Y el detectivo podría ser, por ejemplo, una cámara que existe en ese lugar para saber quién entró y quién accesó a los datos. Cuando existe una brecha de seguridad y ya accesaron los datos o ya hicieron algo los hackers o la persona que atacó, el que investiga cuando tiene algún sospechoso, debe de proveer de tres cosas para poderlo acusar. La número uno es que el que sea acusado tenga un motivo, es decir, a lo mejor era una persona que corrieron y quería hacer el daño nada más porque lo habían corrido, que tenía la oportunidad de hacerlo, es decir, de que estaba en el lugar adecuado. Si por ejemplo esta persona que están acusando resulta que se encontraba en el cine y tiene testigos, pues como que si no es posible que lo haya hecho él, a menos de que en su teléfono celular, un iPhone o algo parecido, tenga una aplicación para poder entrar por telnet a cierto lugar, etcétera, que sí es posible. Y por último, que tenga los medios, es decir, que técnicamente sí tenga los medios para poder hacer el ataque que se dice que hizo. Algo importante es de que cuando ocurre una brecha de seguridad, cuando estamos acusando a alguien de que se accesó los datos, ese sistema no se puede apagar o no se debe de apagar ni de rebotear ni nada por el estilo para poder hacer un análisis correcto de qué es lo que ha pasado, tener todos los logs, etcétera. Y cuando apagamos el equipo, todos los logs se van a ir a menos de que tengamos un servidor externo. Entonces, debemos no apagar o rebotear el equipo. Y por último tenemos el concepto de la cadena de custodia o chain of custody, y eso quiere decir desde que ocurrió la brecha quién estaba administrando el equipo, a quién se lo pasó, es decir, todas las personas que tuvieron contacto, ya sea físico o remoto del equipo, se debe de saber quién fue el que estuvo monitoreando después de que pasó, porque finalmente también pueden ser sospechosos de que algo haya cambiado desde la brecha de seguridad hasta que el investigador tomó el caso. Hace unos años las leyes acerca de todo este tipo de accesos ilegales no estaba tan bien fundamentada y varias cosas eran puras lagunas legales en las que no se sabía si era un crimen o no. El día de hoy ya varias son catalogadas como fraudes, que son crímenes, otras aún no todavía. Entonces, hablando de leyes, podemos tener la ley criminal o criminal law, y esto es cuando una persona que ataca en sí comete un crimen o es considerado un crimen, y el resultado son multas y o el meterlo en la cárcel. Hay otro tipo de leyes en Estados Unidos que son las civiles o civil law. Esos no son considerados crímenes como tal, pero sí se puede llevar a corte y si se halla culpable, entre comillas, no de ese crimen, sino de lo que hizo, lo que sucede por lo regular es que esa actividad sea cesada por la persona que lo hizo y pagar daños. Un ejemplo típico es el que alguien haya tomado una patente que ya existía y empezó a vender ese tipo de cosas o a desarrollar ese tipo de cosas ya habiendo una patente. Entonces ahí, por lo regular, bueno, no por lo regular, ahí no hay crimen, entonces como no hay crimen no lo pueden meter a la cárcel, pero sí se puede llegar a encontrarse culpable y si es así debe de pagar los daños y dejar de hacer eso. Esta otra tipo de ley en Estados Unidos que se llama la administrativa o administrative law, y eso es más que todo en la parte de agencias de gobierno como el FBI y ese tipo de cosas. Y si se encuentra culpable a la persona, le debe de pagar al gobierno
o a la víctima o a las dos, dependiendo de cuál haya sido lo que haya hecho. Para el examen lo que debemos de saber es de que existen esos tres tipos de leyes y a quién es al que se le debe de pagar en caso de que se deba de pagar algo, y en cuál sí se puede meter en la cárcel, que el único que sí se le puede meter en la cárcel es si violó una ley criminal, no una ley civil o una ley administrativa. La parte de ética se refiere a cuál es la intención y conducta del individuo y no tiene nada que ver con la ley. Entonces, cualquier cosa que no sea considerada ni criminal law, ni civil law, ni administrative law, puede ser considerada en la parte ética como algo incorrecto. Un ejemplo podría ser el engañar a una persona de que haga algo, por ejemplo, tal vez de que compre un software, por ejemplo, el engañarlo de cierta manera para que lo compre, a lo mejor no cae en ninguna de las tres dependiendo de cómo se maneje. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos saber para el examen en la parte de ley y éticas. Aquí lo que vamos a ver son tres definiciones de tres términos que vamos a estar viendo muy seguido en este curso. El primero es la parte de vulnerabilidad. La vulnerabilidad se refiere a cualquier debilidad que tenga un sistema que pueda ser explotado o que podemos tomar ventaja de esa vulnerabilidad. El segundo es un riesgo, y el riesgo es la probabilidad de que un ataque en específico pueda explotar una vulnerabilidad en particular. Por último, el exploit es un código de computadora que puede atacar una vulnerabilidad. Los exploits más comunes son en Windows, como se podrán imaginar. Entonces, cualquier tipo de programa que pueda explotar alguna debilidad en ese sistema operativo es un exploit. Y el exploit, como les digo, es un código, es un programita que hace algo maligno. Entonces, esas tres definiciones sí las debemos de tener bien en la mente, lo que es la vulnerabilidad, el riesgo y el exploit. Podemos encontrar varios tipos de vulnerabilidades. El primero son errores de diseño. ¿Qué les puedo comentar aquí? Puedo hablar mucho de errores de diseño. Algunos sí pueden ser errores del que diseñó, algunos son por parte del cliente. Hace poco me tocó ir a visitar a un cliente que iba a poner una sucursal nueva, y yo les comentaba que deberían de tener un firewall interno, no nada más uno externo. Y me decían, pero ¿para qué me quiero proteger de mi red interna si lo único que quiero es que no me ataquen desde afuera? Entonces, como les había comentado, la mayoría de los ataques vienen desde adentro, no desde afuera. Entonces, un error de diseño es no pensar que el ataque va a venir internamente y nada más externamente. Y este tipo de errores de diseño, créanme que son muy comunes, más que todo porque los administradores de red o algunos administradores de red, no es generalizar, no se dan cuenta que debemos de pensar también que puede haber ataques internos. Otro tipo de vulnerabilidades son la debilidad de un protocolo. Vamos a ver más adelante que TCP es un protocolo con algunas vulnerabilidades, entonces sí debemos de tener también eso en mente cuando estamos hablando de vulnerabilidades. Otro tipo es el de software. Ese también es muy común hablando de Windows. Cada rato cuando ustedes se conectan, ya sea XP o Vista, se dan cuenta que se bajan parches automáticamente y diciendo que son importantes. Todo eso es tratar de parchar y parchar y parchar el sistema operativo. No digo que sea malo, lo que estoy diciendo es de que día a día se encuentran nuevas vulnerabilidades en un sistema operativo que ya tiene mucho tiempo. Por ejemplo, yo en esta computadora estoy corriendo XP. XP se supone que es un software estable en este momento, ya que está Vista y Windows 7 por salir. Debería de no tener tantas vulnerabilidades, pero el día de ayer o antier se bajaron parches todavía. Otra vulnerabilidad es tener algo mal configurado o tenerlo configurado de manera errónea. Por ejemplo, el usar Telnet no es seguro. Entonces,
si podemos usar SSH, ¿para qué vamos a estar usando Telnet? Entonces, esa parte se refiere a misconfiguration. Otra parte es el código hostil. Es simplemente hay algún código en algún lado que hace algo mal y que nos puede afectar. Y por último está el factor humano, que ese jamás, jamás nos lo vamos a quitar. Eh, el factor humano puede ir desde que la secretaria de la oficina tenga todos los passwords en un post-it ahí pegados en su monitor, que eso es bien común. Lo he visto más de 10 veces, que, que haya usuarios que tengan su password de red, su password de Active Directory, su password de correo, su password de no sé qué, en un post-it pegado en su computadora. Se van y ahí lo dejan, cualquiera lo puede ver. La verdad es de que sí lo he visto bastante y el factor humano es uno de los factores más importantes hablando de vulnerabilidades. También nos dice Cisco que hay varios tipos de personas que atacan y la clasificación que ellos usan es esta que ven aquí. Una es de que sea otra nación o estados. Por ejemplo, para Estados Unidos podría ser Cuba. Terroristas, criminales, hackers, competidores, lo que son empleados o ex empleados y por último agencias de gobierno. Estos son los de lo que nos debemos de preocupar. Obviamente varios de estos sí caen en México o cualquier otro país de Latinoamérica. Por ejemplo, los hackers, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta al tiempo de diseñar una red. Los empleados o ex empleados también tenemos que tenerlos muy en cuenta. La verdad es de que ahorita al final de este módulo les voy a contar varias anécdotas de cosas que me han pasado a lo largo de esta vida que llevo en la parte de redes. Y los competidores, obviamente, no sé qué tan fuerte puede hacer esto, pero sí es obvio de que una estrategia de una empresa no debe saber la otra empresa que sea competencia, porque si no, pues le pueden ganar el mercado. Hay varios tipos de hackers. Eh, el término de hacker se puede subdividir en bastantes. Aquí vemos algunos. El primero es hackers como tal, que son aquellos que solamente lo hacen para aprender acerca de sistemas y acerca de redes. De esto no debemos de preocuparnos. Están los crackers sí tienen vaya, su agenda es hacer algo criminal, el comprometer algo para hacer dinero o para destruir a alguien. Está los freakers, que son aquellos que comprometen los sistemas telefónicos, es decir, el poder hacer llamadas de larga distancia gratis y ese tipo de cosas. Esos son los freakers. El primer freaker que existió en la historia fue hace mucho, mucho tiempo antes de que existiera internet y se dio cuenta de que si podía emitir un sonido a cierta frecuencia en el teléfono, podía hacer llamadas de larga distancia gratis. Y lo curioso es de que en Estados Unidos había un cereal, bueno, todavía existe, Captain Crunch, es un cereal, daban como regalo un silbato y ese silbato hacía la frecuencia adecuada para hacer este tipo de ataque. Entonces es muy conocido este ataque, el Captain Crunch Attack o algo así. Obviamente el día de hoy ya no funciona, pero en aquel entonces funcionaba muy bien. Y ese es un freaker, el que compromete los sistemas telefónicos. Está otro que se llama Script Kiddies. Y esta parte de Script Kiddies es aquellos que realmente no saben mucho de redes o no saben mucho de cómo atacar un sistema, pero bajan scripts de internet que son gratis y simplemente los corren. Así de sencillo. Ellos no deben de saber tanto, simplemente saben de que hay una vulnerabilidad y hay un software que solamente hay que correrlo para explotar esa vulnerabilidad. Están los hacktivists, que son los que atacan alguna red por razones políticas. Están los academic hackers, que estos se refieren a aquellos estudiantes que están en alguna universidad y están aprendiendo a hacer este tipo de cosas. Tampoco nos debemos de preocupar por ellos. El hobby hacker es aquel que lo que craquea es software y hardware.
En software yo sí me preocuparía si trataran de craquear este curso, por ejemplo. En hardware se refieren a el iPhone, por ejemplo, el quitarle la protección que tiene para que puedas bajar el software gratis. O, por ejemplo, el Dish o el Sky, que es la televisión por cable, el que modifiques ese hardware para que no tengas que pagar y tener los canales abiertos. Ese tipo de cosas es lo que hace el hobby cracker. También tenemos los white hat hackers o los hackers de sombrero blanco. Este tipo de hacker lo que hace es un hacker ético y utiliza todo su conocimiento para ayudar. Por ejemplo, puede ir a una empresa a hacer un assessment de seguridad para ver si realmente están protegidos o no. Es lo que hace un white hat hacker. El black hat hacker es lo que ya vimos como un cracker, que lo que utiliza su conocimiento para hacer daño. Está uno entre los dos que se llama Grey Hat Hacker, que sería el hacker de sombrero gris. Y eso se refiere a alguien que a veces actúa como un White Hat Hacker y a veces actúa como un Black Hat Hacker. Es decir, puede ir a una empresa a ayudarlos, pero puede atacar a otra. Y está por último el Computer Security Hacker, que esa es la persona que tiene un conocimiento técnico muy grande, tanto de computadoras o de sistemas operativos como de seguridad en redes. Aquí podemos ver cómo típicamente es el modo de operación de un hacker. Lo primero que hace es lo que se le llama un análisis de huellas o footprint analysis, y no es otra cosa más que reconocer la red. Por ejemplo, lo primero que puede hacer es hacer un ping a las redes públicas que sabe que la institución que quiere atacar tiene. Entonces hace un ping y se da cuenta de cuáles direcciones están vivas y cuáles no. Entonces, como primer paso para proteger nuestra red, podemos negar el ping, que eso es muy común. En ese mismo punto, en el número 1, después de darse cuenta cuáles son las máquinas que le contestan, lo que puede hacer es hacer un escaneo de los puertos. Por ejemplo, ya sabe que la dirección IP 1.1.1.1 contesta, a esa le va a hacer un escaneo de puertos y lo que va a hacer es checar todos los puertos de TCP para ver si alguno le contesta. Si por ejemplo le contesta el Telnet, ya sabe de que puede entrar por Telnet. Si contesta el SSH, sabe que el SSH está abierto ahí. Si le contesta el puerto 80, también. Entonces esos son los más comunes, pero créanme que un hacker va a enumerar todos los puertos de TCP para ver si hay alguna vulnerabilidad en alguno de esos puertos. Después de eso, después del número 1, con los datos que consiguió, puede enumerar aplicaciones y sistemas operativos de manera sencilla. Por ejemplo, si le contesta el telnet, pues es tan fácil como darle un telnet a esa dirección y ver si le pide user y password y de qué manera se los pide para saber si a lo mejor es un ruteador, a lo mejor es un sistema de Linux, etcétera. Entonces ya puede saber qué sistemas operativos existen ahí dependiendo de qué puerto les contestó. El punto número 3 es manipular a los usuarios para obtener el user y password para poder entrar. Y esto se hace por medio de lo que se le llama social engineering o ingeniería social. La ingeniería social se refiere a tratar de conseguir información de user y password marcándoles por teléfono, por ejemplo, a los usuarios y decirles, soy de soporte técnico y necesito tu usuario y password para poder instalarte algo. Esa es la manera más común. A mí me pasó, de hecho, cuando yo trabajaba en Avantel. Avantel es una empresa que ya no existe, por eso ya puedo hablar libremente de ella. Avantel era una empresa, para los que no sean mexicanos, que daba servicios de telecomunicaciones de larga distancia, por ejemplo. Entonces yo recibí 2 o 3 llamadas fácil, me marcaban y me decían, hola, habla el director de X departamento, estoy fuera de México, necesito que me transfieras una llamada a este número telefónico. Entonces ahí lo que estaban haciendo con
Social engineering era tratar de conseguir llamadas de larga distancia gratis eh, cuando alguna persona que le contestara realmente sí los transfiriera. Yo la verdad es de que les colgaba, porque si iba a ser un director no me iba a marcar a mí. Pero bueno, entonces de esa manera puedes conseguir usuarios y password. Y la verdad es de que sí es muy común. Hay personas que se dedican a tratar de demostrar que sus usuarios no están educados. He escuchado historias en las que va una persona a cierto lugar, va con la secretaria y le dice, vengo a hacerle el mantenimiento a los equipos de red. Y la secretaria dice, ah, sí, pásale, la puerta es aquella y ahí están todos los equipos. Entonces, es tan sencillo como, o puede ser tan sencillo como eso. Ya que tiene el hacker el user y el password, puede entrar al sistema y con ciertos programas puede escalar privilegios, es decir, puede en un Linux puede convertirse en root, por ejemplo, ya estando con privilegios más escalados, puede tener passwords adicionales, puede instalar backdoors. Backdoors es un programita que lo que hace es que tú puedas entrar a ese sistema no por la manera convencional. Simplemente si la manera convencional es por medio de Telnet, puede abrir otro puerto extraño, por ejemplo, no sé, el 1000 o 1089 de TCP y por ahí conectarse. Es un puerto que nadie va a estar monitoreando, entonces puede hacerlo de esa manera por medio de un backdoor. Y por último, el 7 es usar el sistema, es decir, ya que puedes entrar cuando quieres porque instalases un backdoor, nadie te va a estar monitoreando esa cuenta o esa manera de acceso, entonces ya puedes usar el sistema para lo que quieras. Otra clasificación que podemos tener de ataques es la que se muestra aquí. Un tipo de ataque pasivo es cuando alguien no está mandando tráfico para atacar, simplemente está escuchando y esto se puede hacer por medio de un sniffer. Un sniffer es un software especializado que lo que hace es todo lo que vaya por la red lo está escuchando eh, y si va en clear text, es decir, si no está encriptado ni nada, se pueden ver todos los users y todos los passwords, etcétera. Obviamente debes de tener acceso físico para hacer ese tipo de ataque. Eh, Se puede usar un hub, en el hub conectas tu computadora con el sniffer y el sniffer te va a estar dando todo el tráfico que está pasando por ahí. Puedes también, si estás dentro de la red, conectarte a un puerto del switch. Si tienes acceso a ese switch, decirle que todo el tráfico que pase por el switch lo replique ese puerto. Eso se le llama span y se puede configurar. Entonces es otra manera para hacer un ataque pasivo. El activo es cuando en sí el que está atacando está mandando tráfico. El close in, como el nombre lo indica, es cuando tienes eh, acceso físico a lo que quieres atacar. Entonces, si quieres atacar un switch y el switch físicamente lo puedes tocar, pues tranquilamente lo puedes apagar, prenderlo y hacerle un password recovery y hacer lo que tú quieras con él. Está el insider, que como dice el nombre es alguien que está adentro de la organización y básicamente lo que utiliza son credenciales legítimas, es decir, tiene un user y un password, entonces es muy sencillo el cambiar algo en la configuración. Y el último modo es el de distribución y es cuando se introduce software maligno o hardware o backdoors. Hablando de backdoors, como les comentaba, es un software que lo que te va a hacer es poder entrar de una manera no convencional o no normal a un sistema. Eh, Hardware es tan fácil como poner un access point pirata y software pues puede ser cualquier cosa. Hablando de esta parte de distribución, te puede llegar por correo, te puede llegar por el Messenger, te puede llegar de cualquier manera. Un software que parezca que sea un juego, por ejemplo, y realmente estás jugando el juego, pero atrás de bambalinas están pasando otras cosas, te está instalando el backdoor o te está instalando algo. Entonces, esta es una manera también muy común de ataque. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para defendernos o cuáles son los principios básicos de defensa? El número uno es no defendernos nada más en un lugar. Como les comentaba en el ejemplo del cliente que visité que quería nada más un firewall en la parte
que se veía hacia afuera pero no hacia adentro. La verdad es de que eso no es una muy buena idea. Entonces es no solamente defenderte en un solo lugar, sino en varios. Por ejemplo, podrías defender la granja de servidores que tengas, defender las fronteras. Esto obviamente es defenderte en la parte que hay conexión hacia otra sucursal o hacia el internet, por ejemplo. Defender también donde están las computadoras, hablando del ambiente, era lo que les comentaba. O sea, no solamente es lo técnico, sino también, por ejemplo, el que estén en una temperatura adecuada, que no alguien no pueda inyectar un gas y después encenderlo y que cause un incendio, etcétera. Entonces, eso también hay que saber defenderlo. Tener defensas en capas, es decir, no confiar nada más en un elemento para poder defenderte. Hablando de equipo técnico, podríamos decir que podemos tener un firewall, pero también vamos a tener un IPS. O en la parte física, vamos a tener alarmas, pero también vamos a tener cámaras. Entonces, tener varias capas de defensa, no nada más una. Usar componentes robustos, obviamente. Tener una buena administración de llaves fuertes, es decir, si vamos a usar password, van a ser password fuertes y que eso realmente sea administrado. Tener un IDS y un IPS. Eso lo vamos a ver más a detalle más adelante qué son. Y por último, si estamos usando encripción, que también vamos a ver la encripción más adelante, que sea una encripción realmente fuerte y que no sea de las sencillas. Aquí terminamos la primera parte de teoría. No hemos terminado la parte teórica, como pueden ver en el temario, o si compraron el curso, como pueden ver todavía hay más de esta misma parte. Pero el ver tanta teoría seguida, la verdad es de que es cansado y ya llevamos casi una hora hablando y la verdad es de que yo sé que aunque le pongan pausa, es un alivio el ver que ya terminaron el primer video por lo menos. Lo que quiero hablar aquí, además de lo que siempre digo, que es de que están los foros y está mi correo para que me contacten por cualquier duda, es tips para el examen en esta sección de teoría. Yo presenté este examen hace menos de 2 semanas, lo presenté en el Networkers. La verdad es de que no estudié nada y me topé con preguntas de teoría que no me imaginaba que me podían preguntar. Por ejemplo, la clasificación de los datos, no tenía mucha idea de cuál era la diferencia entre el sector público y el sector privado. Eh, Preguntas de este tipo de teoría que la verdad es de que sí hay que tenerlas en la mente. Sí pasé el examen, para los que se están preguntando, sí lo pasé, pero la verdad es de que no fue tan sencillo como me lo imaginaba. Los que ya saben, tengo el CCSP, que es el profesional de seguridad, y tengo el CCIE de seguridad, pero ahí en ambos se ve mucha parte técnica de cómo configurar cosas y se ve poca teoría. Entonces el CCNA de seguridad realmente está enfocado en mucha parte teórica que la verdad sí es bueno saberlo, no puedo decir que no. Lo malo es de que sí se deben de aprender. Todo lo que he dicho hasta este momento puede venir en el examen y se lo deben de aprender. Todos los términos, todas las clasificaciones de todo lo que vimos es importante para que puedan pasar el examen. Ahora bien, ya que hablamos del examen, me gustaría platicarles un poquito anécdotas de lo que me ha pasado en lo que he trabajado en redes, hablando de ataques internos sobre todo. Voy a tratar de hablar cronológicamente como me han sucedido las cosas. El primer gran ataque que recuerdo era cuando en algún lugar que trabajaba, no quiero decir nombres, la verdad, hackearon, entre comillas, y ahorita les voy a decir por qué, entre comillas, la página de la empresa en donde trabajaba. Lo que pusieron fue una foto pornográfica en la que aparecía un caballo y una chica. La página duró arriba menos de 4 minutos, y cuando el administrador de ese servidor en particular se dio cuenta, lo que hizo fue desconectar el servidor. Entonces se quedó sin servicio, pero al menos ya no estaba esa página al aire. Eh, y decía hackear entre comillas porque la persona que lo hizo entró con un user y un password
que tenía. Entonces, tanto como hackear la página no fue así, simplemente tenía las credenciales de cierta manera. Finalmente esa persona fue descubierta y obviamente fue corrida de la institución. Eh, las personas que lo detectaron lo que hicieron fue verificar los logs del server, se dieron cuenta desde qué IP se había conectado para hacer eso. Después de tener la IP se fueron a los switches Cisco, se dieron cuenta cuál MAC address había hecho el daño. Y como en esa institución no tenían, por decirlo así, un lugar asignado y se podían conectar en cualquier nodo, lo que se hizo fue un programita en C que lo que hacía era entrar a todos los switches y buscaba esa MAC address para ver cuándo se conectara. Cuando se conectó mandó una alarma de que esa MAC address estaba conectada en cierto puerto. eh, entonces la persona de seguridad pudo ir a ver quién estaba en ese puerto conectado y ya encontraron en su PC todas las fotos que había subido, etcétera. Entonces no fue tan difícil encontrarla. En otra ocasión, en una empresa que trabajaba, mi jefe me pidió que me quedara en la noche para hacer una ventana. Le pregunté, oye, ¿de qué cliente es? Y me dijo, no, no te puedo decir ahorita, te digo más tarde qué es lo que vas a hacer. La verdad es de que sí estaba medio raro de que cuando es una ventana de mantenimiento, por lo regular te dicen con tiempo qué vas a hacer para prepararte, no nada más técnicamente, sino psicológicamente, cuánto tiempo te vas a tardar, etcétera. Más tarde lo que me comentó era de que iban a correr a una persona y tenían miedo que cuando saliera pudiera entrar por VPN a los clientes que él tenía y hacer modificaciones. Esta persona era muy buena técnicamente, obviamente tenía todos los medios, tenía la oportunidad y obviamente tenía un motivo, porque si te corren, pues finalmente puedes sentir resentimiento por la compañía que te corrió y puedes hacer algún daño. Entonces, la ventana de mantenimiento que me pidieron que hiciera era a mí y a otros dos compañeros, porque eran muchos equipos, era cambiar el password en todos lados de VPN, el password de user y password, los enables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí aunque no se concretó algún ataque, lo que quiero decir es de que esa empresa sí se preocupaba por sus clientes y el saber que si una persona quería hacer daño podía hacerla de manera muy sencilla el tratar de evitarlo. Hablando de seguridad física también tengo una anécdota que contar. En alguna ocasión en otra empresa, o quién sabe si fue la misma, este, una persona no recibe su pago eh, mensual o su pago quincenal y no entiende por qué. Entonces marca recursos humanos y recursos humanos le dice, lo que pasa es de que tú ya no trabajas con nosotros, ya te corrimos. Y esa fue la primera señal que le dieron, que lo acababan de correr, ni siquiera le dijeron y además le debían una quincena. Esta persona obviamente no estaba muy feliz y lo que hizo es de que se fue con un cliente. Ese cliente tenía un call manager es un servidor de voz sobre IP de Cisco, y le dijo al cliente, oye, vengo por el call manager que te prestamos. El cliente obviamente no sabía que ya no trabajaba para esa empresa y le dio el call manager porque ese ingeniero era con el que tenía contacto. Se lleva el call manager a su casa y le marca a su jefe directo. Oye, supe que me corrieron, no me han pagado una quincena, tengo secuestrado el call manager y no te lo voy a regresar hasta que me pagues y si no me pagas pues lo vendo por eBay o lo que sea, pero ese dinero me lo tienes que dar. Obviamente, a final de cuentas, se dieron cuenta que por un error administrativo no le habían pagado esa quincena. Finalmente le pagaron la quincena y el call manager regresó a las manos de la empresa. Pero una manera tan sencilla de hacerlo es ir con el cliente, que el cliente no sabe que ya no trabajas para ese proveedor que tienen y te robas el equipo. Digo, no es muy complicado. Esta persona no se lo quería robar y a final de cuentas no se lo llevó. Simplemente lo secuestró mientras que recibía el dinero que era suyo finalmente. Por último les quiero platicar de un CCY. El CCY se llama Terry Childs. Aquí sí puedo decir el nombre porque la verdad es de que lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar.
Esa persona que les comento es un CCIE, trabajaba para el gobierno local de la ciudad de San Francisco. Se dio cuenta de que iba a haber recorte de personal y lo que hizo fue poner el No Service Password Recovery, que ese comando lo vamos a ver más adelante, pero básicamente les adelanto que lo que hace ese comando es de que si alguien trata de hacer un Password Recovery, se pierde la configuración. Entonces eso lo puso en un lugar o en varios switches en los que si trataban de hacer el Password Recovery y se perdía la configuración, iban a perder mucho dinero y la verdad es de que no podían hacer el Password Recovery. De hecho, les puedo decir que funciona también esa configuración del no password recovery para que nadie te pueda hacer un password recovery y tener la configuración, que gente de Cisco fue contactada por la ciudad de San Francisco para que fueran a arreglárselos. Y la verdad es de que no podían porque simplemente no se puede. Hagas lo que hagas, fueron personas del TAC, fueron personas que habían desarrollado el sistema operativo del iOS y no podían quitarle el password. Y como Terry Childs era el único que tenía el password, nadie podía entrar. Lo metieron a la cárcel y dijo que les iba a dar el password siempre y cuando pudiera platicar con el alcalde de San Francisco. A final de cuentas, después de varios días, fue el alcalde de San Francisco a hablar con él, no sé qué le habrá dicho, pero sí le dio el password y ya con el password ya pudieron entrar y poder hacer un nuevo user, un nuevo password y un nuevo password enable, ¿no? Entonces, no sé si sigue en la cárcel o no, eso fue hace más de un año, menos de dos. Entonces, si lo buscan en internet como Terry Childs, el que secuestró la red de San Francisco, lo van a encontrar por ahí.